Bueno, pues hoy ha venido a Gastroser la chef Lucía Freitas, uno de los referentes de la cocina en gallega, una persona que más allá de la cocina también tiene muchos proyectos en marcha, pero que en la cocina hace muchas cosas y muchas cosas bien, cosas que nos gusta comentar de vez en cuando. De hecho, vino hace 3 años, pero han pasado tantas cosas desde entonces. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Pues sin parar, ya sabes cómo soy. ¿No es cansado ser Lucía Freitas? Tantos proyectos, ahora lo repasamos, pero... No, yo sé que soy consciente que la gente no me da seguido el ritmo, pero es mi manera de ser. ¿Siempre ha sido así? Sí, es mi manera de... Desde que tuve el despertar, desde que encontré mi foco, mi pasión, que es la cocina, ha sido así. Antes era solo en la cocina porque no podía salir de ella. Ahora que tengo esta estabilidad, entre comillas, porque siendo empresaria nunca tienes mucha estabilidad, mi foco está dirigido a otras muchas cosas, muchísimas cosas. Todo lo que me hace feliz, no puedo decir que no. Leí en una entrevista que diste hace poco que renegabas un poco de la condición de empresaria. Tú te reivindicas como cocinera, pero eres empresaria también, ¿no? No hay nada de malo en ello. No es que sea algo malo, es que realmente me tengo que rodear de gente que me haga empresaria. Yo soy cocinera pasional y me encanta ir al mercado y a la huerta, y lo que menos me gusta es tener que ponerme delante de un ordenador o tener que manejar según qué cosas con los equipos. No sé, soy muy yo. Entonces, por eso siempre digo que soy cocinera antes que empresaria. También porque soy una persona que no soy muy materialista, por no decir que no soy nada materialista. Yo lo que hago cada día es ser feliz cocinando lo que me apetece, sin que se me vaya la cabeza, evidentemente, porque sé lo que es no tener nada, pero focalizo en otras personas para que hagan de empresarios. Me refiero para que me lleven las cuentas, los números y todo eso. Eso es la parte que no me gusta de mi profesión, es esa. Prefiero delegarla en quien sabe. Recuerdo que cuando te dieron la estrella Michelin para Atafona, en la gala de Michelin estuvimos hablando y me dijiste algo que me dejó muy sorprendido, ¿no? Y es que para ti la maternidad había sido un poco el catalizador de tus éxitos, un poco lo que te había dado, te había hecho más fuerte, te había hecho mejor en muchos sentidos, ¿no? Cuando muchas veces lo que hace es que te resta fuerzas, te resta energía, te resta atención para la parte laboral y tú en cambio supiste transformarlo en algo muy positivo y muy productivo. Pero se trata también de un caso aislado y te explico el por qué. Tú me comentabas, yo te preguntaba, ¿qué te cambió el ser padre, no? No, porque estoy pendiente del reloj, de ir a buscar al niño. Yo cuando yo fui madre, ya lo conté en repetidas ocasiones, yo soy madre soltera. Yo coincidió pues al mes de ser mamá, pues descubrí que mi socio pues era más listo que yo y entonces él se fue por un lado y yo me quedé sola con el restaurante. Con lo cual yo realmente no podía ejercer de madre, ¿no? No podía estar pendiente para ir a por el niño al cole, no podía estar para bañarlo, no podía estar para... ¿Entiendes? Entonces, yo tener el apoyo de mis padres que me ayudaron 100%, me traían a Mauro por las tardes para que yo pudiera verlo porque yo no podía salir del restaurante. Es una maternidad diferente. Ahora sí que puedo, que me siento madre, ¿no? Yo siempre digo que el COVID a mí me trajo ese poder sentirme madre, el poder bañar a mi hijo, darle de comer, estar con él en la huerta y no solo los días libres. Uh-huh. Entonces, ¿qué es más fácil o más difícil? No lo sé, son diferentes, ¿no? Es muy duro también tener que estar trabajando y no poder salir para ver a tu propio hijo, ¿no? O sea, yo tengo imágenes de estar dando el pecho a mi hijo y que me caían las lágrimas de la impotencia de decir que no puedo salir, pero es que no podía elegir, ¿sabes? No es que yo quisiera llegar más alto y entonces yo estaba porque quería llegar alto y prefería no estar con mi hijo. No tenía remedio, no tenía más remedio. Yo tenía que pagar 2 créditos, sí o sí. Si cocinaba al mediodía y se terminaban las cosas, tenía que hacerlas de nuevo para la noche. Entonces, es diferente. Yo siempre digo que cuando me hablan de la maternidad, de la conciliación, yo siempre digo... No avergonzada, he aprendido a no estar avergonzada, pero sí que no he sido un referente en cuanto a eso, por lo menos los 2 años de vida de mi hijo, los primeros 2 años de vida de mi hijo. Uh-huh. Bueno, luego hablamos un poco de las consecuencias de todo esto que comentas, de esa hiperactividad, de esos problemas económicos, de esa maternidad en un momento complicado, pero la última vez que viniste aquí a la radio, recuerdo que me contaste algo insólito, y es que no podías probar
la mayoría de los platos que tú cocinabas en el restaurante, porque tenías un problema médico que en ese momento a mí me sonaba chino, casi no sonaba, nadie ¿no? De hecho, yo me conocía. acuerdo que me había ido fuera de Galicia para que me diagnosticaran. Y realmente se abrió un melón grande, muy grande. Tan grande fue que yo colapsé, porque me llegaban llamadas al restaurante, la gente me escribía con todo el amor del mundo, porque claro, es que es muy... Cuando tú te sientes enferma y no sabes por qué, y los médicos siempre lo achacan al estrés, que luego con los años te das cuenta que hay... Evidentemente está conectado, intestino, cerebro, es ahí, ¿no? Pero para mí fueron semanas difíciles. Yo soy altamente sensible. No tengo altas capacidades, pero tengo altas sensibilidades, que para ser cocinera es fenomenal, pero para este otro tipo de cosas, para saber llevar, quieres ayudar a todo el mundo, pero no puedes, no llegas, no sabes tampoco, porque yo siempre he sido, nunca me he considerado una buena enferma, porque yo decidí pasar un poco de lo que me decían los médicos, y elegí, antes de tener una depresión, probar las cosas de mi carta, ¿no? Entonces, yo no me sentía capaz de dar consejo a la gente que me llamaba, ¿no? Sí que le podía decir, haz esta prueba, esta prueba, esta prueba, lo sigo haciendo. Aún me sigue parando la gente por la calle, ¿no? Pero para mí fue un shock. Tuve que escuchar historias muy, muy duras y muy dolorosas, muy, muy, muy dolorosas. Pero creo que fue bueno abrir ese melón, porque a día de hoy es algo que está mucho más en boca de todo el mundo. Tanto está que ya es como que parece que todo el mundo tiene algo intestinal, que es que realmente seguramente es así, ¿no? Pero me refiero que ya surgen los detractores de que no, bueno, sí, lo tienes todo, tienes esto otro, tienes esto. Bueno, Lucía, lo que me sale preguntarte es ¿cómo estás? Pues del SIBO bien. Pude negativizarlo después de 2 tandadas de antibióticos muy duras, o sea, muy duras. Pero yo creo que el mayor problema del SIBO, no ya solo que sean gases o que vayas o no vayas al baño, es que el SIBO genera luego muchas más intolerancias. De repente los alimentos no te sientan bien. Lo que algo he aprendido con estos años también es ese eje intestino-cerebro, ¿no? Uh-huh. Es que tus preocupaciones o tu manera de pensar, tu sensibilidad, las personas altamente sensibles son más propensas a tener problemas digestivos, las personas neurodivergentes también. Luego está la disbiosis intestinal, que es algo como que tiene muchísima gente, que es como algo que hace que no te sientas bien nunca. O sea, es como, ¿te acuerdas la frase que yo decía me decías, ¿qué comes? Digo, pues mira, lo único que como que me sienta bien es lo que no como, ¿no? Y entonces son muchas cosas a la vez, ¿no? El problema es que tienes que ir de médico en médico, de prueba en prueba. Luego, para el SIBO, por ejemplo, hay gente que lo hace de manera natural, intentar sacarse el SIBO y lo consiguen. Hay otra gente que lo intenta y no es capaz, igual que con los antibióticos. Yo recuerdo las 2 tandadas de antibióticos, era terrible. O sea, yo no podía estar ni en el restaurante, porque empezabas a purgar todo, pero te quemaba todo el cuerpo. Pero bueno, lo he negativizado. ¿Qué ha cambiado en mí a día de hoy? Pues que no tengo los problemas que tenía antes de no poder dar un servicio por los dolores, los cólicos y las diarreas, ¿no? Aún a día de hoy puedo comer algo. Yo, por ejemplo, mi estómago, que evidentemente tiene disbiosis intestinal, enseguida capta cuando algo no está fresco. A ti a lo mejor no te sienta mal, pero yo es comerlo y 3 minutos de reloj y tengo que irme al baño, ¿no? Entonces son muchas cosas. Luego eso, vas aprendiendo. Yo recuerdo una vez que fui a un centro que estaba una persona que llevaba tema de endocrino y demás, y yo le empecé a decir todo lo que tenía. Y él veía mi historia, él ya sabía quién yo era, y me decía, yo me acuerdo de la frase que me dijo, no te mires más, te hagas la prueba que te hagas te va a dar mal. Por mi estilo de vida, por mi manera de vivir, del estrés que llevo, que para mí no es estrés, que es una manera de vivir, por lo sensible que soy, que todo va al estómago. Claro, pero ahí se genera como una especie de círculo vicioso, en el sentido de que el estrés es una de las causas, pero tener todos esos problemas genera más estrés, ¿no? Incomodidad, genera tristeza, genera impotencia. O sea, al final
romper esa rueda, ¿no? Entiendo que ha de ser complicado. Yo siempre soy positiva, entonces yo veo que yo ahora vivo mucho mejor que antes. Yo sé que no voy a ser nunca la Lucía de antes, ni tener la fuerza de antes, que voy a inflar un montón, lo que decía antes de Serena, que se infla y desinfla. Yo en una semana, mira, vine de Japón hace 7 días, estuve 15 días allí, y del primer día a los últimos 2 días que encima estuve grabando un documental, mi cara era un cromo, de inflamación, de ojeras, de todo, porque claro, tú vas de viaje y realmente no te cuidas lo que te tendrías que cuidar, ¿no? Yeah. Entonces, yo tengo trabajando conmigo, mi pastelera tiene DAO, por ejemplo, y vive a base de arroz cocido, y aún así no está bien, ¿sabes? Ese tipo de personas que aún así, siguiendo unas dietas, un food map, tienen que seguir probando, haciéndose pruebas y pruebas. Yo al final descubrí también que era intolerante a la fructosa, seguramente derivado del SIBO, que es como que eso es lo que hace que todo vaya mal. Una vez que entra eso, que te pasa eso, es como que todo se desequilibra en tu cuerpo, ¿no? Ya que mencionabas el viaje a Japón, hablemos de Japón porque es un idilio, ¿no? Que ha ido creciendo en los últimos años. No sé muy bien cómo empezó, pero a ti te gusta Japón y a Japón le gustas tú. Sí. Mira, empezó hará como 7, 8 años, por ahí, por lo menos, o más. Yo todavía tenía el restaurante con menú del día y vino una japonesa que me trajo un bodeguero a comer, y yo me acuerdo que quería menú de degustación. Claro, yo de aquella tenía menú del día y bueno, degustación era como, ¿sabes?, ¿cómo salgo de esta? Y bueno, empecé a hacerle platos. Y la verdad es que a ella le gustó mucho, notó mucha conexión entre la cocina que yo tenía, mi manera de crear, que es un poco ese punto de los aromas, los sabores, ese nexo de unión, esos cromatismos, mi toque, ¿no? Es mi manera de hacer las cosas. Y se sintió que había una conexión muy fuerte con Japón. Entonces yo salí a hablar con ella, de aquella no salía jamás de cocina nunca. Pero ese día quiso la suerte que saliese. Y congeniamos muy bien. Y entonces ella me propuso, me dijo, ay, ¿y no estuvisteis en Japón nunca? Y dije yo, no, que voy a estar, no tenía ni vacaciones de aquella. Y me dijo, yo te voy a llevar, un día te voy a llevar. Y tú dices, vale, sí. En el restaurante te prometen muchas cosas, muchos clientes, pero bueno. Pero 3 días más tarde me llegó un paquete de libros de cocina japonesa. Y desde ese día empezamos a tener relación, escribirnos por redes y demás. Y pues yo no sé si fue 1 año y pico más tarde o 2 años más tarde. Ya no estaba mi socio en el restaurante, ya estaba yo sola. Tenía la reforma hecha, aún no tenía estrella Michelin, pero él me llamó y me dijo, vas a ser la primera mujer que haga una ponencia en el Congreso de Hakodate. Pues imagínate. Yo, de hecho, el primer vídeo que tengo, que es un vídeo que está colgado además en YouTube, que pone máster, es un vídeo en el que sale el contexto mío del restaurante. Todavía se me ve la cara de parva mirando para mi restaurante, pues estaba recién abierto, era mi restaurante de sueño, mi restaurante de mesitas de mantel. Y explico un poco el contexto, explico mi ciudad, mi manera de cocinar. Y desde ese primer año, siempre que fui, trabajé mucho con mujeres, porque ella es una activista también del trabajo de la mujer. Fíjate tú, ella es japonesa, pero se enamoró, vino a España a aprender flamenco y se enamoró del guitarrista. Se casaron y se fueron a vivir a Japón. Y ella es profesora de clases de cocinas de español. Además fue la que introdujo a Ferran, a tantos otros en Japón, porque es como, no voy a decir un capel de Japón, porque ella no se dedica a la crítica, pero es una persona venerada y a mí me vienen clientes japoneses al restaurante. ¿Cómo se llama? Mari Watanabe. Y cada vez que digo Mari Watanabe, todo el mundo la conoce, ¿no? Es una persona muy querida y bueno... Y desde esos primeros viajes, recuerdo que fui a Iwate, que era un sitio en el que habían sufrido un maremoto 6 años atrás, y hablar con la gente del pueblo, les doné una receta que la pusieron con mucho cariño de ostras. Y bueno, pues desde ese primer viaje empecé a viajar cada año allí, una vez, 2 veces al año. Y justo en uno de los viajes que aquí estaban haciendo mujeres en gastronomía, que yo lo veía como, wow, ¿sabes? Yo me desvinculé luego un poco de eso, pero sí que el nacimiento me pareció ideal. Y yo recuerdo que yo cuando iba allí daba cursos de cocina, de pastelería para mujeres, hacíamos comidas benéficas y di una charla en la que, claro, porque una vez que entras en Japón dentro del mundo de la gastronomía y te das cuenta de las cracks que hay
que una vez que son madres dejan completamente de trabajar, pero completamente de trabajar. Y dices tú, aquí lo tienen todavía más difícil, ¿no? Y además, como son tan sumamente educadas, o sea, son mujeres que en ningún momento se quejan, en ningún momento alzan la voz, en ningún momento, ¿sabes? Y yo fui un poco la que iba a dar las charlas para que despertaran, ¿no? Quería que despertasen en ella ese amor por su trabajo y por defender su trabajo y por defender su talento y defenderse como mujeres, ¿no? Un poco de ambición, ¿no? También. Sí, pero es que son muy respetuosos. Es una sociedad tan respetuosa que no pueden... o sea, yo me acuerdo la primera vez que hicimos un debate allí, yo dije, esto no es un debate ni es nada. O sea, es como una dándole la razón a la otra y no había debate, claro. Es la antítesis a lo que soy yo, por ejemplo, o lo que somos en España, que nos gusta, ¿no?, tener puntos de vista diferentes y llegar a conclusiones. Y después de esa charla se me acercaron muchas mujeres a hablar y yo hablé con Mari y le dije, Mari, ¿por qué no hacemos aquí algo? ¿Por qué no creamos algo diferente que mezcle productoras, cocineras, o sea, todas las mujeres que tengan que ver con la base de la gastronomía, todas las mujeres silenciadas, y así uniéndolas que hagan fuerza? Uh-huh. Mari tiene más posibilidades que yo en aquel entonces y creó WIC, que es Woman in Gastronomy, ya hace 6 años. De hecho, esta última vez que estuve fue en el 6º aniversario. Claro, y eso me suena mucho a Amas da Terra. Claro, es que era mi sueño, pero yo aquí no lo podía hacer aún. Yo todavía no podía, no tenía manera de tejer eso. De momento, aquí todavía estaba luchando por mi supervivencia. Entonces se creó WIC mucho antes que Amas da Terra. Amas da Terra se creó en el momento, poco después de estar yo aquí. Sí, recuerdo que ya hablamos del proyecto. Ahora, ¿en qué fase está Amas da Terra? Que para quien no lo conozca, es una red de mujeres, como decías tú, de la base de la gastronomía, ¿no? Productoras, pescadoras, mariscadoras, ganaderas. Es una asociación que lo que pretende es dar luz al trabajo de las mujeres que hacen posible la gastronomía en este país. Yo Tú siempre las has llevado además a congresos gastronómicos, sí, les traigo das a mucha prensa promoción. y ya no solo darle promoción, es que se valoren ellas mismas, ¿no? Yo tengo una frase de lo que es la gastronomía en este país, que para mí es una pirámide, ¿no? En la que tenemos en lo alto de la pirámide son chefs masculinos en su mayoría, pero si están ahí arriba es porque tienen una gran base que está formada por mujeres, que han hecho posible que dejen todo para estar 16 horas al día trabajando en la cocina, que les han dado y les han proveído de los mejores productos, que han sido las que han transmitido los saberes, los sabores, las recetas, que ellos mismos siempre dicen que son su madre, sus tías las que le enseñaron a cocinar, ¿no? Y luego llegas a punta de la pirámide y ¡ops!, no hay mujeres, ¿no? Entonces, mi idea de crear Amas da Terra, el sueño llevaba conmigo muchos años. Muchos años. Evidentemente tuvo que llegar el momento en el que podía hacerlo, ¿no? Me lo pudiera permitir tener un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que hubo un momento en mi vida que era la supervivencia, ¿no? Luego llegó la estrella que me dio cierta estabilidad y ahí fue cuando yo me di cuenta de ahora puedo hacerlo, ahora tengo visibilidad, ahora yo ya tengo una red de productoras y de cocineras que han crecido a mi lado y yo con ellas, y entonces ese fue el momento, y el momento justo además fue San Sebastián Gastronómica, porque para mí era hacer una especie de performance, era llenar ese escenario que es mayoritariamente masculino con 25 mujeres de Galicia, la mayoría de ellas productoras del rural, cocineras de casas de comidas, cocineras, amas de casa, que cada una de ellas llevase un ingrediente, que de alguna manera que esa foto se convirtió en la portada del día siguiente, ¿no? Uh-huh. Que un territorio, que un escenario que mayoritariamente es de hombres, que por una vez se llenase de mujeres y que eso hiciese reflexionar a la gente. De verdad, que es importante. ¿Y cuál es el último, la última alegría que te ha dado Amas da Terra, que ha sido una detrás de otra, ¿no? O sea, que han pasado muchas cosas, muchos pequeños pasos.
¿Cuál es la última satisfacción que te ha dado? Muchas. Mira, ahora tengo la suerte de contar con la ayuda de la Xunta que me permite ir a los polos de emprendimiento. Los polos de emprendimiento están por el rural, entonces son sitios en los que hay personas que asesoran a hombres y a mujeres para emprender en las dificultades que tienen. Entonces, para mí ha sido como lo que me faltaba, ¿no? Tener estos sitios ya localizados por toda Galicia que me permitan ir, dar unas charlas, conocer a las amas del entorno, tanto los casos que están empezando como los casos de éxito, como las más mayores a las más jóvenes, y crear esa conexión, ese networking que se llama ahora, ¿no? Pero no es nada más que compartir, charlar, escuchar y conectar. ¿Y hay amas de terra de Rumanía, de Marruecos, de Colombia que estén viviendo en Galicia? Porque muchas veces ese nivel de la base de la pirámide, ¿no? que tú decías, ahora en la sociedad y también en la gastronomía, en la hostelería, lo están ocupando personas que vienen de fuera. Yo este verano en Galicia, en un restaurante de menú de toda la vida, lo habían traspasado y ahora cocinaba una chica rumana que hacía más o menos las mismas recetas, pero estamos viviendo un cambio social. De hecho, a mí los polos de emprendimiento me están valiendo para eso, para conocer a mucha gente que viene de fuera, y hijos de migrantes, hijas de migrantes o gente que realmente viene aquí porque quiere cambiar su vida, para entrar en contacto con esas personas, porque hasta ahora pues yo voy conociendo, sí que hago muchos viajes de expedición, porque una te habla de otra, pues vete con esta mujer que tiene este molino, que todavía es con piedra y con agua de río, y por ejemplo ahora en un par de semanas vamos a ir a una exposición en la que pues he conseguido que nos cedan un espacio para que puedan ir ellas a vender su producto, ¿sabes? Yo voy a dar una charla, voy a llevar a varias de ellas para que hablen de su trabajo. Claro, eso, si no hay alguien que está ahí haciendo de conectora, no lo tienen, ¿no? Entonces, Amas da Terra es un proyecto que nace en Galicia, que nació antes en Japón, pero que es replicable en todos los territorios y debería ser replicable en todos los territorios. Yo no sabía que tú eras hija de un sindicalista. Sí. Pero cuando me enteré dije, ahora me encajan algunas cosas. Se nota mucho. Sí, y muy orgullosa. Yo tengo recuerdos de mi padre trabajaba en EFE. Tengo recuerdos de entrar a la agencia EFE y mi padre con una pancarta encerrado haciendo huelga porque era el representante de los trabajadores, y yo salí mucho a mi padre en guerrilleira y en todo eso. ¿Y será que reniegas un poco de lo de empresaria justo por eso? ¿Te pesa más el alma de sindicalista? No, pero yo no es que reniegue, es que... Bueno, que no te lo acabes de sentir. Sí, también, porque, no sé, yo tengo otra forma muy diferente de ver el ser empresario, o sea, muy diferente. Y yo a veces estoy con colegas del gremio y digo, no tengo nada que ver. O sea, el día y la noche. El día y la noche. Soy una persona que soy muy poco... Pero te salen las cuentas. Sí, me salen las cuentas. Al final es lo importante, ¿no? Sí, pero yo tengo una manera de crear un ecosistema a mi alrededor. Creo que con mi trabajo y con el trabajo en mi restaurante puedo dar riqueza a mucha gente, puedo ayudar a mucha gente incluso en mi restaurante, gente de aquí, gente de fuera. Creo que el futuro de la gastronomía es que nosotros seamos catalizadores de las cosas buenas, ¿no? Tenemos poder, económicamente podemos dar viabilidad a muchos negocios muy pequeñitos que lo pasan muy mal. Sí, sí. Luego yo tengo una manera de ser, una educación, de hacer las cosas por la ley que yo sé que me diferencia de muchos de mis compañeros, ¿no? Que en este país que vivimos a veces el listo es el que trampea y la tonta es la que tiene unos valores y vive en función de ellos, ¿no? Y a veces me pasa esto, yo siempre hago una equiparación, digo, yo a veces me siento como que estoy jugando una partida de póker, que estoy viendo los ases en la marga, a todo Dios, no puedes decir nada, pero tú, por tus ideales, por tu educación, tú haces las cosas como hay que hacer. Pero lo peor de todo es que parece que la tonta eres tú, ¿sabes? Yeah. Claro, pero eso se va a acabar, eso por suerte se va a acabar. Ya sabemos todos de lo que hablamos, pero por suerte se va a acabar. Y para quien no lo sepa, le digo yo que va a haber sistemas de contabilidad conectados con Hacienda, ¿no? O sea, facturas, todo en A. Todo. ¿No? Hay una cosa que me preocupa
Y yo sé, por ejemplo, yo puedo hablarlo con la gente, pues por ejemplo, con la alcaldesa de Santiago o el que lleve el tema del mercado del Santiago, que me han dicho gente que en otros territorios, pues una vez que se implementaron estos tipos de cobros automáticos y demás, se perdió tejido primario, se perdieron esas amas, estas paisanas, estos pequeños productores. Porque era economía informal. Porque tienen que digitalizarse. Ya. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento, antes de que se haga eso, que yo creo que hay que hacerlo ya desde ya, para que todos juguemos con las mismas reglas, pero debemos pensar también en los más pequeños. Ya no digo de hostelería, no, lo digo de productores, de mujeres como Marisa, como Pilar, como Amparo, mujeres que tienen una pequeña paga y luego tienen sus coles, sus berzas, que es nuestra identidad, ¿no? Y que tenemos que adelantarnos. Tú sigues yendo a la Plaza de Abastos, hombre, ¿no? Claro, todos los días. Eso es mi energía, son mis sonrisas. O sea, no todos los días, porque a veces que estoy aquí y no puedo. Hoy fui a las 7:30. Pero tenemos que pensar en eso. Y eso. Y yo soy muy polémica por eso. También soy muy polémica porque siempre hablo del género y son cosas que molestan en la gastronomía. Ya lo tenemos hablado más de una vez. Hace poco estuve en una comida que me decían que yo era como un hombre machista que no contrataba mujeres. No, yo es que no contraté hombres. No es que no contrate hombres. Tengo varias empresas, varias líneas de negocio. Lo que sí en el gastronómico, que es un espacio, quizás los gastronómicos son espacios un poco más ariscos, no sé cómo definirlo. Pues en el mío me gusta que haya mujeres, primero porque hay otra calma, otra tranquilidad y porque considero que es el caldo de cultivo para que ellas cojan suficiente seguridad en ellas mismas para que el día de mañana puedan montar su propio restaurante. Y va a ser la única manera de que esta balanza se equilibre. ¿Quién te hizo esa pregunta? Me parece que era un poco tramposo, la verdad. Bueno, es como de estos que dicen, no, el machismo no existe. Mira, yo soy machista, soy machista porque por el ADN, o sea, hay cosas nacido, porque algunas cosas sí, porque tendrán que pasar generaciones y generaciones, pero yo no voy a dejar de trabajar por el trabajo de la mujer y no es cuota, no cuota. Pues sí, mientras haga falta que haya cuotas, pues hará falta que haga cuotas. Dentro de unos años será al revés. ¿Qué vas a abrir antes? ¿El nuevo Lume o el restaurante de Japón? No, el nuevo Lume, por favor, por favor. Bueno, no te conté, este año abrí también una terraza. Tengo ahora una terraza maravillosa que me da para hacer tartas, fermentos. Yo no me aburro. Entonces, claro, la gente que vive un día a mi lado se vuelve un poco tarumba, ¿no? Pero a mí es cosas, ¿no? También hacías bombones con, ahora estoy destilando. Con queso de Airas Moniz. Estoy destilando. Hamburguesas a domicilio. Sí, estoy destilando. Yo hago todo lo que me hace feliz. Y como me hace feliz todo lo que tiene que ver con la gastronomía, me falta tiempo a veces pues para estar más en la huerta, me falta tiempo. Tengo que organizar muy bien mi agenda. O sea, hay veces que la tengo muy llena de puntitos, ¿no? Pero no sé. A día de hoy lo que me hace feliz es esto. Y seguir hablando del trabajo de la mujer. Porque creo que hay que seguir hablando. No está todo conseguido, ni mucho menos. Que cada vez se está equilibrando más, sí. Pero, inda lle queda. En Galicia estáis conmemorando el año Castelao, ¿no? Sí. Y tú le has dedicado el menú de degustación de Atafona. Se llama Alba de Gloria. Alba de Gloria. En su honor. Sí. Y yo ahora llevo un tiempo sin ir y no he probado los platos, pero sé que tienes una empanada líquida. Sí, la empanada líquida ya es un clásico de mi casa, que tiene como 10 años, que salió de un viaje a India. Pero que la has ido transformando, Sí, ¿no? Se ha ido transformando. Empiezo con un caldo. Yo siempre digo, en mi casa me gusta que la gente cuando llegue se siente en casa. Entonces el año pasado tenía un caldo de Gloria, que era un homenaje a Rosalía de Castro. Este año he hecho el caldo Cousas da Vida, que es una ilustración de Castelao, y es un caldo que además diseñé y le doné a la Fundación Castelao el día del 75 Cabo de Ano de Castelao, el día de su celebración. Y bueno, pues es un menú que tiene guiños muchos guiños a Galicia, tiene guiños por ejemplo, no sé si llegaste a conocerlo en La Raíña, al bar Trafalgar y a sus mejillones rabiosos. Bueno, mejillones tigre, que le llaman allí. Aquí no sé cómo serán los tigres, allí los mejillones tigres son picantes.
Tengo un homenaje a Pataca do Pulpo, que es un plato que llevaba en mi cabeza muchos años y nunca le daba puesto forma, porque era como rico pero feo, ¿no? Era como... Y después de un viaje a Japón hace un tiempo, pues encontré unos moldes con la forma del rejo del pulpo y ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo un plato que me gusta mucho presentar. ¿No? Sí. Siempre tengo un pescado azul, siempre, en mi menú, aparte de luego... Pues, bueno, he dicho caballa con coliflor, pero es más coliflor con caballa, ¿no? ¿O qué? Es caballa con 3 tipos de coliflores. O sea, es la misma coliflor, pero una está rostrizada y emulsionada con mantequilla noisette. La otra la cocemos con leche fresca de Senmais, que son unas productoras de Amas da Terra, y la otra la ponemos en crudité aliñada con unas hierbas. Luego tengo un plato que para mí me gusta salir a explicarlo, porque la gente flipa. Porque es un plato que tiene 16 años, que son los años que yo llevo con la Tafona. Es un plato que es papada, cigala y limón. Y con ese plato, es el plato que me abrió un poco las puertas de la ciudad. Porque yo al coger el restaurante, a los 3 meses de cogerlo, me presenté al concurso de tapas y gané el concurso con ese plato. Entonces para mí tiene un valor sentimental muy fuerte. Y ya te digo, llevaba 16 años sin ponerlo. Es un y símbolo, este año ¿no? lo he recuperado. Sí, por supuesto. Y es parte de mi historia. ¿Y porque esto sabes también para qué me vale? Para hablarle de la gente de que yo hace 16 años, donde están sentados, era un restaurante de menú del día. ¿Sabes? Y es muy importante que eso no se pierda. Ahora se está hablando mucho del fin del menú degustación. Porque la gente que hace unos años quizá pues le entusiasmaba, le hacía ilusión, sentía curiosidad y podía pagar esos menús de degustación, de repente ha perdido el interés, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero muchos restaurantes gastronómicos ahora están llenos de turistas, básicamente, y el público nacional está buscando otras cosas, muchas veces comidas a la carta, no tan largas, y con algo más tradicional, ¿no? Con platos en los que se vea más el producto que la técnica. No sé qué opinas tú de todo esto. Mira, yo creo que estamos en una época tan instagrameable que hay muchas cocinas que no tienen ningún tipo de identidad. Hay muchas cocinas que no solo no tienen identidad, sino hacen creer que tienen una identidad que no tienen, ¿no? Hay mucho corta y pega. No sé, yo algún artículo tengo leído de que vas a 3 gastronómicos y los 3 tienen la misma hojita de no sé qué, el mismo tal, la misma tartaleta, el mismo pichón, el mismo... Claro. El mismo atún. Claro, entonces es... Claro, y no sé, y yo creo que cada uno tiene que tener su identidad. Y no sé, y a lo mejor soy yo que soy una terrorista por solo cocinar mi entorno, ¿no? Hay gente que sé que piensa así, que soy como muy, muy metida, pero bueno, yo si tengo bonito de Burela, no me voy a traer atún de la Almadraba, lo siento. No tiene sentido, no tiene sentido. Esa es mi filosofía, ¿no? Pero bueno, creo que por un lado hubo un boom, esto es como el boom del ladrillo, todo el mundo quería ir a gastronómicos, todo cansa, y sobre todo cansa cuando hay mucha réplica, ¿no? Y vas a 1, a 2 o a 3 y dices tú, uff. Creo que los que son unos cracks y son muy diferenciales, que todos sabemos los que son, esos siguen llenando, sin duda alguna. Que se deje de hacer el menú degustación, que se acorte, sí, sin duda alguna, pero también vosotros tenéis que poneros del lado de nosotras las cocineras. A mí hay veces que me cuesta un montón poner solo 14 platos, porque justo tengo las ideas y esto, y si lo equilibras bien, pero te das cuenta que a veces echa para atrás a la gente que tengan tantos platos. Pero es que nosotros, nuestra felicidad es crear platos, y que cuanto más le puedas dar a un comensal, mejor es. Evidentemente tienes que tirar de vegetales, de productos del mar, que el cliente no termina así. O sea, hay restaurantes que tú ya sabes, ves el menú y dices, uff, no. Pero en el restaurante, ¿qué felicidad es más importante? ¿La del chef o la del cliente? La mía, pero a través de la mía se la doy a mis clientes, sin duda alguna. Si yo no soy feliz haciendo lo que hago, no, mis clientes no van a ser felices comiendo mi comida. Además, yo tengo una cosa diferente, que es, yo tengo mi capricho, que es Tafona, que tengo 5 mesas, que hago 2 menús, y luego tengo otro tipo de restaurantes que puedes comer a la carta, que puedes comer un menú de cocina más viajera, tengo una terraza en la que puedes tomar tapas, voy a abrir ahora uno que vas a poder comer producto y cocina tradicional. Entonces, yo por ahí, yo
si algún día me aburro de cocinar en un gastronómico, cerraré Tafona, pero de momento sigue siendo mi ilusión. Pero igual que es mi ilusión hacer una hamburguesa o un guiso de carrilleras o la comida del personal, porque es lo que me hace feliz. Esta semana en el Gastronomic Forum de Barcelona se estaba hablando de la nueva cocina catalana, ¿no? Se estaba debatiendo qué es, quién forma parte de ello. Y a mí se me ocurría que para dar con la nueva cocina catalana es necesario matar al padre, metafóricamente, y el padre es Ferran Adrià. Y además de matar al padre hay que recordar al abuelo, de alguna manera, o a los abuelos, o a las abuelas, ¿no? O sea, un poco lo anterior. Recuperar toda esa tradición y esa forma de hacer las cosas. No sé si esto es extensible al resto de España, a Galicia también. Yo creo que le debemos muchísimo a Ferran, muchísimo, pero sí que es cierto que quizás nubló la mente de muchas personas, o sea, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y parecía que todo eran esferas y si no, no era alta cocina. Pero creo que lo importante es esa identidad, es ese entorno, es la riqueza de no perder nuestra cultura gastronómica, ¿no? O sea, yo a veces cuando bueno, siempre le pregunto a la gente si tiene abuelos y tal, y cocinas, pues yo perdí ya a mis abuelas, ¿no? Y perdí ese vínculo y aprendí a hacer alguna cosa, pero me quedó mucho por aprender. Entonces yo siempre estoy intentando que la gente absorba todo eso. Parte del proyecto Damas da Terra también es que todos esos conocimientos no se pierdan, ¿no? Porque esa es la esencia. Yo tengo una manera de pensar o mi filosofía de cocina, es esa vanguardia, pero primaria, me refiero, sin perder de vista el territorio, sin perder de vista nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestras productoras y nuestros productores, y lo que fuimos y lo que seremos, ¿no? Y es parte de tu riqueza ir, conocer gente, seguir preguntando, pues aquí las castañas las cuecen aquí, así. O sea, eso es una maravilla. Y eso yo creo que es lo más diferencial. Otro problema que hay en este país, o por lo menos en Galicia, es que nunca se ha sabido poner el precio a lo que realmente tiene un precio. Cocinar tiene un precio, tener un restaurante tiene un precio. Galicia siempre ha sido famosa porque tenemos... porque somos la despensa de España, tenemos un producto espectacular, ponemos cantidades ingentes de comida y somos muy baratos. Es que eso es una tristeza, porque eso acaba con la gastronomía de un territorio, porque la gente joven ya no quiere hacer eso. Claro, antes pues podían vivir 3 personas de una misma familia, el bajo era en propiedad, el 70% era en B y el otro en A, había mucho pirata suelto, y eso lo que ha hecho es que la gente joven le dé más valor a un ceviche, por el puede cobrar 14 euros, que a un guiso de carrilleras o que a una empanada tradicional de congrio. ¿Me entiendes? Entonces, todos somos un poquito culpables, porque yo lo vivo, porque todavía en Galicia sigue pesando más la cantidad muchas veces que la calidad. Y ves sitios que dan de comer que dices tú, miña nai querida, y están llenos. Eso, yo siempre lo equiparo, pongo la antítesis, que es el País Vasco. El País Vasco, si no cocinas bien, da igual lo barato que seas, que acabas cerrando. ¿Sabes? Para mí eso es una tristeza. Y por eso, en estos 3 años que llevo diciendo que estoy con la apertura del nuevo, decidí que parte de ese restaurante nuevo va a estar dedicado también a esa cocina tradicional. Dentro de un tiempo te llamo y volvemos a hablar, porque muchas las cosas están cambiando. Y cuando abra en Japón también, si es que llego a abrir. Pues espero que sí, ¿no? A ti te Pero gustaría, bueno, ¿no? Yo me gustaría, porque quiero seguir con ese vínculo de WIC, creo que queda mucho trabajo que hacer ahí. A Carmen Ruscalleda le fue bien. Sí, pero fíjate tú, que a mí, ¿sabes qué me gustaría abrir en Japón? Un restaurante de cocina tradicional gallega. No de cocina de vanguardia, ¿sabes? Para mí eso sería magnífico, que la gente entendiese lo que es Galicia a través de la comida. Igual que hice en Nueva York, en Tomiño, ¿no? Para mí eso es un orgullo. Ya hablaremos de eso. Lucía Freitas, muchas gracias por haber venido a ti por invitarme. Gastrosers. Gracias.